Y a continuación vamos a tomar contacto con algunos de nuestros invitados. Son 10 para las 12, 10 para el mediodía. Estamos junto al senador Guido Girardi, es médico también. Estamos también junto al senador Andrés Alamán y comenzamos saludando al senador Guido Girardi. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Y de inmediato vamos al grano de este tema. ¿Está por ahí o no? Ya, está por ahí. A ver, sí, hay polémica. Hola, hola Lili. Julio. Sí. Hola, hola. A ver, hay polémica. Se dice aquí en la mesa, se ha dicho a otros invitados, debiera decretarse o cuarentena total o este cordón sanitario en la zona oriente de Santiago, ya que esta es la zona que concentra mayor número de casos de coronavirus. Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad, justamente porque esto empezó primero en Asia y luego en Europa, de tomar las mejores medidas. Y tenemos un pequeño laboratorio que es China, que es Corea del Sur y que es Italia. Y yo soy partidario de que combinemos las mejores respuestas. Y si tú ves, los chinos, que son los más avanzados, de hecho cuando empieza la epidemia en Wuhan, está uno de los mayores centros de virología del mundo. Paradojalmente y casualmente está en Wuhan con más de 600 científicos y por lo tanto ellos pudieron analizar muy rápidamente este virus y yo creo que han tenido una estrategia muy adecuada. De hecho, en 10 semanas en China lograron disminuir los casos. Y si tú miras la situación de Corea, también en una... ¿Qué pasó? Se cortó. Se cortó. No, sí. No, pero ahí estamos. En una estrategia de muy agresiva, lograron en casi un poco más de 6 semanas disminuir los números de casos. Entonces yo lo que propongo es que tomemos esa experiencia y por lo tanto Wuhan se hizo cuarentena, pero no se hizo en todo China, se hizo en los lugares donde hay importantes números de casos. Y yo creo que en Chile no todas las regiones, no todos los territorios tienen la misma cantidad de casos. Santiago concentra el 60% de los casos, Ñuble o el Biobío, por ejemplo, Ñuble concentra el 10%, Biobío el resto concentra cerca del 6% y la región de Araucanía concentra un poco menos del 5%. Por lo tanto, lo que hay que cuarentenar son las zonas donde hay casos. Yo creo que habría que empezar por la zona oriente de Santiago, hacer una cuarentena de verdad, y luego, si eso no es suficiente, cuarentenar toda la región metropolitana. Pero esto no son medidas de opinología, tienen que ser medidas que tienen que ver justamente con disminuir el flujo de casos. Y lo que es importante, no basta con la cuarentena. Italia está haciendo cuarentena e igual no logran contener los casos. Al mismo tiempo que se hace la cuarentena, al mismo tiempo que se hace un aislamiento que primero es voluntario, todas las personas que se quedan en sus casas y luego forzado a través de la cuarentena, es muy importante hacer seguimiento, identificación de las personas que están teniendo la enfermedad. ¿Por qué? Porque son los que están transmitiendo. Y aquí, ¿qué es lo importante? Entender una cosa, que el 80% de los que se contagien con coronavirus van a tener una sintomatología o muy leve o incluso no van a tener síntomas, pero van a contagiar. ¿Y a quién van a contagiar? A este 20% que sí va a ser una enfermedad más grave y al 5% que va a ser una enfermedad gravísima que va a necesitar camas de UCI para las cuales no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La gran estrategia que Chile tiene que complementar la cuarentena es la que hizo Corea del Sur, es decir, testeos múltiples, o sea, hacer testeo, hacer exámenes de PCR a todas las personas posible, a todos los que tengan síntomas. Lo que sucede es que tenemos que ampliar nuestra capacidad de testeo. Hoy día es cerca de 2.000 testeos diarios de PCR, tenemos que llegar a 10.000 y luego cada vez que identifiquemos una persona que tiene coronavirus positivo, a esa persona hay que aislarla, pero no basta aislarla, hay que aislarla en condiciones donde haya gente que sepa de aislamiento, no mandarla a la casa. Si la casa, la nana, la familia no tiene idea de cómo aislar. Y luego lo que tenemos que hacer, que es urgente, es identificar a los contactos. Es decir, cada vez que una persona es corona positiva hay que preguntarle con quién estuvo. A ver, es que usted está y diciendo... eso es lo que hay que hacer. Si hacemos eso, podemos lograr enfrentar esto. Usted como médico está diciendo algo que es bien distinto a lo que se ha dicho desde el día 2 que se descubrió el primer caso de coronavirus. Porque lo que se hizo en ese momento fue que la persona, como no necesitaba de asistencia hospitalaria,
se dijo que el mejor lugar era la casa, la persona positiva de coronavirus, porque de alguna manera en la casa tiene que estar aislada, en el hospital finalmente es un foco de contagio, el hospital hay más gente con problemas de salud, entonces por lo tanto esa persona con coronavirus pero con síntomas que son tratables en la casa, es preferible que estén en la casa. En cambio parece ser que usted no piensa eso. Bueno, yo acá tengo el informe del Comité Asesor Presidencial del día sábado y justamente lo que dice es que uno de los problemas es que el 90% de los casos no está aislado en recintos asistenciales o bajo la supervisión de personal sanitario. Tú lo puedes mandar al Hotel O'Higgins, pero en el Hotel O'Higgins lo tienes que mandar con gente que sepa aislamiento. En la casa, ¿quién sabe de aislamiento? Y por lo tanto, eso yo creo que fue un error que se hizo al inicio, que se tiene que reparar. Hay que aislar a las personas que son coronavirus positivos en hospitales o si no en lugares donde, que pueden ser hoteles que estén destinados a esto, donde haya personas que sepan manejar un aislamiento, porque en la casa van a contagiar a todo el mundo, van a contagiar a la nana, a los familiares. Senador, eso fue un error y eso se tiene que corregir. Las 922 personas que hoy día son coronavirus positivos deberían estar en esto que vimos ayer, que mañana se va a dar a conocer, el espacio riesgo, que tiene muchas camas, no sé cuántas exactamente, pero esta suerte como de hoteles de confinamiento. ¿Deberían estar todas las personas con coronavirus positivo? Bueno, esa es la recomendación del Comité Asesor Presidencial, eso es lo que hay que hacer. Yo entiendo que el Ministro de Salud está caminando en esa dirección y claro, aquí hay algo que es técnico. Nosotros, si queremos aislar, hay que aislar en condiciones de aislamiento real, de personas que sepan manejar un aislamiento, si este es un virus muy contagioso. Pero además, Montserrat, no basta aislar a esas personas, tenemos que saber, por ejemplo, si tú tuvieras coronavirus, te debieran entrevistar y debieran preguntarte, a ver, Montserrat, ¿usted con qué personas estuvo? Y usted debería decir todas las personas con que estuvo y a todas esas personas ir a encuestarlas, hacerle el test de PCR y cuarentenarlas a todas, y para eso se necesita licencia médica. Se había establecido que la licencia médica era solo para los que tenían coronavirus positivo, pero no para los que están cuarentenados por ser contacto de sospechosos. Hay que ampliar la licencia médica para que esas personas puedan hacer cuarentena. Senador Girardi, lo he escuchado con mucha atención, pero seamos realistas porque en un par de semanas más deberíamos superar los 10.000 casos, 12.000 casos por lo menos, incluso 20.000 casos, incluso si fuera real lo que el mismo ministro Mañalich dijo, el crecimiento exponencial de 3 días, el doble, deberíamos tener 40 y tantos mil casos el 9 de abril. No hay espacio que resista eso como usted lo está planteando, digamos. Bueno, pero eso es lo que hicieron países como China en Wuhan, que cuarentenó solo a Hubei, no a todo China. Sí, pero usted está diciendo que hay que cuarentenarlo a todos. Lo que pasa es que yo lo estoy escuchando con atención, pero una cosa es decirlo. Yo lo que estoy... primero que todo, yo soy un desconfiado de las cifras de China. Doctor, yo lo escuché. Deme un segundo, para que dialoguemos. Primero, yo soy un desconfiado de las cifras de China, disculpe que se lo diga así de frentón, porque si bien tienen muchos centros, tienen muchos científicos, tienen un manejo de la información que es bastante sospechoso, por decir algo fino, digamos, el manejo de la información, incluso en estos temas, porque el virus, acuérdense que en China saltó de 400 a 2.000 y tantos casos en 6 horas. Entonces, la comunidad científica del mundo no lo dice, pero siempre ha sospechado mucho de las cifras de China. Por eso se está trabajando con las cifras de Italia, básicamente, y de España, para este lado de Occidente, que son más abiertas. Y segundo, lo que digo yo, claro, se pueden tomar todos los casos, pero hacer cuarentena con todos los casos en los lugares no nos va a dar abasto si es que las cifras del ministerio se hacen reales, Guido. Sí. Senador, yo te quiero agregar algo. Bueno, mira, primero respecto de China, yo creo que es bien importante. Los chinos lograron contener esta pandemia en 6 semanas. Y eso es real, tienen disminución de casos. Y por lo tanto yo no tengo por qué dudar de esas cifras. Si China estuviera tomando la curva de Italia, que están totalmente descontroladas, yo creo que sí, habría problemas de cifra, pero China logró junto con Corea del Sur ser exitoso y a las 12 semanas lograron disminuir los números de casos y la curva se empezó a aplanar. Eso es real. Y lo mismo sucedió en Corea del Sur. Entonces, aprendamos de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Testeos masivos, insisto.
cada vez que una persona sea coronavirus positivo hay que ir a identificarlo. De hecho, hablamos con Ignacio Sánchez, con el rector de la Católica, el rector de la Universidad de Chile, Elio Vivaldi, con la decana de Medicina de la Universidad Santiago, que es Elia Molina, para que los estudiantes de Medicina, igual que como se hizo en Corea con sistemas tecnológicos, igual como se hizo en Wuhan con personas que fueron voluntarios, se dediquen a identificar a todos los contactos. Esa es la manera, no hay otra. Y si no hacemos esto, va a pasar lo que tú dices, Julio. Senadora, en el mejor escenario sí, vamos a tener 100.000 personas infectadas. Gracias, senador Girardi. Gracias, Guido. Senadora Alamán, Andrés, te queríamos preguntar, días atrás tú insististe en una cuarentena obligatoria y total acá, al menos en la región metropolitana. Tú eres senador de Santiago, al igual que el senador Girardi. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no ha funcionado? Porque hoy día nos encontramos con cerco o cordones sanitarios en varias zonas del país, entre ellas San Pedro de la Paz. Hemos visto una explosión de casos en la Araucanía y aquí, en Santiago, en la capital, donde hay gente que además se traslada por razones de trabajo hacia la zona oriente, donde está focalizado más del 60% de los casos, todavía no hay ninguna de esas dos medidas que son las medidas más drásticas y más necesarias. ¿En qué estamos con eso, senador? ¿Qué nos puede contar? A ver, dos cosas. En primer lugar, se ha ido avanzando con este concepto de la cuarentena progresiva hacia una cuarentena que en definitiva termina siendo muy definitiva desde el punto de vista de los movimientos, desde el punto de vista de las autorizaciones. Aquí unos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra, pero lo cierto es el caso que hemos ido avanzando en esa dirección. Y quizás ahora, a la luz de los antecedentes que existen, haya que endurecer aún más esas medidas. Yo creo también que el tema del cordón sanitario en el barrio alto de Santiago es algo que hay que considerarlo severamente y en principio parecieran estar dadas las condiciones para eso. Aquí, como decía Guido hace un rato, al final del día tiene que haber una decisión técnica que es la que en definitiva avala esa medida. Pero ahora hay tres cosas en las que creo que hay que insistir. Yo creo que la primera, y en eso estamos atrasados, es precisamente lo que los coreanos han hecho extraordinariamente bien, el testeo, es decir, lo que en la jerga que hoy día se utiliza se llama salir a buscar el virus. En Corea hay, por ejemplo, en las esquinas, estaciones móviles donde le toman la temperatura a las personas. Cualquier persona que tenga una leve temperatura es objeto inmediatamente de un test que en definitiva les permite hacer posteriormente la trazabilidad. El segundo tema, y me quedé pensando en lo que decía Julio César, efectivamente lo ideal es que el confinamiento de las personas que están infectadas se realice no en la casa, donde no hay personal médico, sino en lugares donde exista ese personal médico. Ahora, Julio César tiene la razón. Si tenemos 40.000 infectados, simplemente no va a haber ninguna capacidad que lo resista. Pero mientras tanto, lo que sí es importante es aumentar al máximo vía hoteles, vía lo que decía la Monse de espacio riesgo, vía las posibilidades que tienen las Fuerzas Armadas para aumentar esa capacidad de confinamiento, llamémoslo, con cuidado especializado. Y una tercera cosa que no se ha hecho tiene que ver con el seguimiento que se realiza a las personas que están infectadas y que no están en esos lugares de confinamiento. Pero hago una pregunta, Andrés, perdón, senador, Guido, Andrés, a los dos, hago una pregunta. ¿Por qué, si somos realistas con la cifra, no empezamos a confinar quizás a espacio riesgo y a esos hoteles a los adultos mayores que están solos, que no tienen quien los atiendan? No tienen... Es que ahí tienes que privilegiar, esas son camas críticas, tienes que privilegiar, esas camas son para gente que está enferma. Ese es el tema. Estoy hablando de los adultos mayores enfermos. Lo que dice la Monse. Estoy hablando de los adultos mayores enfermos. Claro. Pero los que requieren de asistencia hospitalaria, porque esos tienen los equipos de respirador. Sí, estamos hablando de los enfermos, digamos. Sí. Adultos mayores enfermos. Estamos hablando de los enfermos y obviamente que la prioridad entre una persona que tiene 25 años y un adulto mayor que tiene 85, obviamente que hay que preferir al adulto mayor y darle a él toda la prioridad y darle a él toda la preferencia, porque verdaderamente él está en mucho más riesgo mortal, de riesgo de vida que una persona. Es que hablo de que hay que hacer cortes para discriminar, senador. Hay que hacer cortes para discriminar. ¿Cómo? Si Julio, tenemos 3.000 casos, todos, quizás los enfermos, adultos mayores son los primeros en tener que tener asistencia, todo,
y un joven de 17 años, 19 años quizás pueda hacerlo en la casa. Es que yo creo que depende del compromiso de gravedad, si finalmente es eso. Si hay una persona que necesita respirador, hay personas jóvenes que están con respirador ahora y hay... a la clínica, sí. Eso es lo que te digo. Pero ¿sabe qué? Que yo creo que... Queremos darle la bienvenida a Paulina Núñez. Senador, demos un minutito. Senadora Alamán. Hay que preferir al adulto mayor, sí. Senadora Alamán, es que pasa que se nos ha integrado la diputada Paulina Núñez también a nuestra conversación. Gracias, Paulina, por estar con nosotros. Y hablemos... lo que pasa que yo creo que aquí todos queremos disponibilidad de la mayor cantidad de test rápidos, de la mayor cantidad de camas, pero cuando se pide, por ejemplo, que seamos como Corea, que haya test rápidos en las esquinas, que haya 12.000 test por día, pero resulta ser que el personal de salud, hay personal de salud contagiado, no porque estaban en el área de urgencia, estaban en otra área y porque no tenían mascarilla. Entonces de repente uno dice, sí, ¿por qué en nuestro país no le ponemos 10.000 camas críticas, llenamos de hoteles sanitarios y resulta que en el diario el personal de salud no tiene mascarilla? Entonces es bastante fácil desde aquí decir, hagamos esto, hagamos lo otro, cuando parece que en la precariedad de cada día las cosas son muy distintas. Bueno, yo concuerdo con eso. Nosotros no sacamos nada con compararnos con Corea, con compararnos con China, con compararnos con Italia, si lo que somos es que somos Chile y punto. Y tenemos que actuar con los recursos que tenemos que actuar incluso con la idiosincrasia y la responsabilidad y la forma de ser de cada uno de los chilenos. Tenemos que actuar cuidando, y ahí yo tomo tus palabras, Montserrat, precisamente aquellos que están más expuestos, pero de los que vamos a depender eventualmente todos nosotros, que son las personas que están en los hospitales, que están en las clínicas, y tenemos que actuar con lo que yo no tengo ninguna duda somos. Somos un país solidario, somos responsables, en general es cierto, nos tomamos las cosas a veces a la chacota, pero creo que reaccionamos frente a las crisis y hoy día lo que tenemos que hacer es continuar con el llamado a que cada uno entienda que tiene que estar en su casa y que si está afuera porque tiene que concurrir a su trabajo, tiene que tomar las medidas preventivas. A todo esto, déjenme contarle algo, yo estoy en el Congreso, en este minuto estoy en mi oficina, ando con mi mascarilla cuando ya llegué a la sala, porque estamos tratando de sesionar para aprobar proyectos que dicen relación con la crisis y que son necesarios y que son urgentes. Así que yo creo que sin duda no sacamos nada de compararnos con otros países. Hay que mirar cómo ha ido evolucionando la enfermedad en otros países para prevenir, porque ya sabemos que ha ocurrido en otros países, pero tenemos que actuar con los recursos que tenemos. Es que me llama la atención lo que yo le estoy poniendo, ahí puede hablar también el senador Girardi. De verdad, no tengo acá el dato de qué servicio de salud, de qué región es, pero hay algunos contagiados y otros sospechosos de otra área, pero es personal de salud. Y ellos decían que de verdad el protocolo a seguir para el coronavirus en el hospital no era claro, excepto para las personas que les llegaban los posibles casos de contagio, pero el resto de la gente no estaba capacitada, no había recibido la capacitación mínima. Entonces yo digo, en el aeropuerto la aduana sanitaria funciona más o menos y en los hospitales funciona también más o menos. Entonces ahí yo creo que hay algo que no estamos viendo, que no se le está tomando el peso. Se hacen súper anuncios, que el cordón sanitario y que no sé qué, pero finalmente en la aplicación está la diferencia. Senador Girardi. Bueno, yo creo que tiene razón. No ha funcionado bien la barrera sanitaria en los aeropuertos. Hay gente que ha entrado, que viene de países que tienen casos y no ha hecho la cuarentena. Y hay que impedir que llegue esa gente. Y a los chilenos que regresan hay que cuarentenarlos de verdad. Y hay que tener protocolos de seguridad. En Europa y en China el 12% de los que se contagian son funcionarios de salud. Y por lo tanto ellos hacen una tarea heroica. Pero yo quiero volver al tema más de fondo que aquí se ha planteado. Yo creo que es posible que nosotros avancemos en hacer muchos más exámenes. De hecho, les quiero decir que, por ejemplo, la industria del salmón hace PCR para los salmones y podrían hacer 12.000 test adicionales diarios. Y necesitan coordinarse con la autoridad, necesitan de los reactivos y podríamos tener una capacidad muy importante, como decía Andrea Alamán, de hacer testeo permanente, porque si no hacemos esto, en el mejor escenario, vamos a tener 100.000 personas infectadas. Piensen que 100.000 personas infectadas
el 20% de ellos va a requerir una cama con oxígeno, pero el 5%, 5.000 personas, va a requerir una cama de UCI, y nosotros con todo el despliegue podemos tener 2.000 camas de UCI. Esto siendo optimista. Si no hacemos lo que hizo Corea del Sur y lo que hizo China, porque tenemos que aprender de las estrategias científicas exitosas, si no hacemos eso nos va a pasar lo de Italia, que empezó tarde, que no hizo testeo y cuando ya trata de hacerlo es imposible. De hecho hay un pueblo en Venecia que hizo testeo y hoy día ya logró controlar los casos y casi no tuvo mortalidad. Claro, es un pueblo de cerca de 3.000 personas, pero lo que funciona en el mundo tenemos que usarlo. Oiga, senador, son estrategias técnicas y por lo tanto yo lo que pido es que aumentemos la capacidad de testeo. Este examen de los salmones, que me parece una propuesta interesante, esto es decir, el mismo examen que se le hace a los salmones, o es otra, o un ejemplo, ¿esa tecnología se podría aplicar ahora a los humanos para detectar coronavirus, la misma? Sí, el mismo PCR tiene que necesitar otro reactivo, necesita capacitación, medidas de bioseguridad para quienes lo hagan, pero ellos podrían y están dispuestos a sumarse. De hecho, están conversando con el Ministerio. Nosotros debiéramos superar las 10.000 testeos diarios de PCR, pero además, hoy día, como esto avanza muy rápido, los coreanos desarrollaron un test rápido, que no es un test de anticuerpos, porque tú generas anticuerpos a la semana de tener la infección, y si yo te hago un test al día 5º, puedo dar un falso negativo y no sirve, pero hay un test que es test de antígeno, que reconoce partículas del virus y ese es muy eficiente, es más barato, demora muy poco y hay que implementarlo con mucha rapidez. Yo sé que el Ministerio lo está haciendo, pero necesitamos agilizar eso porque en 2 semanas más podríamos tener a Chile dotado no solamente de PCR, sino de este test rápido, y tiene que ser gratuito el test. ¿Por qué tiene que ser gratuito? Porque cada vez que evitamos la contagiosidad de una persona, es bien para todos, tiene que ser gratuito, independientemente del seguro, así en todas partes del mundo. Y lo otro, Montserrat, yo creo que es muy importante que nosotros podamos tener en la pantalla de nuestro celular a todas las personas que están con PCR positiva, o sea que son positivos, a todas las personas que están en cuarentena porque son contactos de positivos, porque así vamos a ver cada vez que nos vayamos desplazando, no necesitamos el nombre, necesitamos saber dónde están esas personas y esas personas estén también puesta en una plataforma, senador, porque si se mueven debiéramos saberlo también. Sí. Y eso nos ayudaría mucho. Eso es lo que hizo Corea del Sur y tenemos que avanzar. Yo creo que se puede evitar una catástrofe senador, mayor si hacemos lo que los países que han sido exitosos hicieron. Y usted habló con la mesa social, hablaba con los rectores, con el gobierno. Este test rápido, que no es el de anticuerpos, sino que el de antígeno, que es mucho más eficiente y todo, ¿podría llegar a Chile? ¿Lo están pidiendo? ¿Podríamos contar con él luego? Yo sé que el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Ciencia ya están estudiándolo. También están estudiando este acuerdo con la industria del salmón, que tiene laboratorio en todo el sur de Chile para PCR para salmones, pero que se pueda adecuar la tecnología para también humanos y para buscar justamente el material genético, el ARN del coronavirus. O sea, yo creo que tenemos que actuar y tenemos que actuar con mucha fuerza, y en eso yo planteaba, Montserrat, una tregua, que dejemos de lado las diferencias políticas por un rato, porque aquí lo más importante es ponernos detrás de una estrategia única, de apoyar al presidente, apoyar al ministro, en la medida que ellos también escuchan a todo el mundo. Lo que pasa es que en ese sentido es importante toda la creatividad y todo lo que venga de afuera, porque Corea es un país que el año 2000 sufrió un fuerte brote del SARS. Cuando sufrió el fuerte brote del SARS, invirtió millones y millones de dólares en todos los temas de testeo. Y por eso los pilla el 2000. No es que los coreanos de un día para otro se pusieron a fabricar test y que los test, porque incluso la OMS le mandó test a China y no a Corea en una primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, los coreanos desarrollaron, después del brote del SARS muy fuerte que tuvieron, pusieron las lucas en ciencia, pusieron la plata en el testeo, se dieron cuenta que el testeo era clave, pero no el 2020, en marzo. Se dieron cuenta el año 2000 por el brote